Un saludo para todos, chicos. Este tema corresponde a la primera unidad de segundo periodo. Corresponde al Renacimiento español, por lo tanto vamos a hacer primero un acercamiento al concepto de Renacimiento como un periodo histórico, cultural y estético que determina el inicio de la modernidad. Y vamos a mirar específicamente este proceso cultural y estético, cómo se dio en España, teniendo en cuenta que España era la potencia política en la época. De esta manera, como objetivo tenemos analizar las condiciones históricas, políticas y culturales del Renacimiento español. Entonces surge la pregunta: ¿qué es el Renacimiento? A manera general, se conoce el Renacimiento como un periodo histórico que indica una ruptura con el pensamiento medieval, es por ende el paso a la sociedad moderna. En clases anteriores habíamos hablado acerca del papel de la Iglesia durante 1000 años, esta época que se llamó la Edad Media, que determinó el poder político e ideológico en Europa durante mucho tiempo. Este poder se va a ver resquebrajado a través de unas discusiones que se dan en el seno de la Iglesia y a partir del descubrimiento de América. Por eso muchos dan dos inicios al Renacimiento. Uno, el descubrimiento de América en 1492 rompe el límite con la concepción del mundo, y otro dado en el siglo XIV en las artes y la literatura italiana, que le daban un papel primordial al hombre como centro del universo, representación del hombre en ciertos aspectos, al redescubrimiento por lo clásico en cuanto a las formas. El Renacimiento en ese sentido se caracterizó por darle mucha importancia a la razón, el hombre cómo accedía al conocimiento. Y en el campo de la literatura, como lo decía, esa búsqueda y ese gusto por lo clásico para reinventar las formas y reintroducirlas dentro de esta naciente modernidad que se da en el marco del Renacimiento. Entonces el Renacimiento hay que entenderlo dentro de un tipo de pensamiento que se llama el humanismo, que buscaba darle relevancia al papel del hombre en la sociedad para poder descubrir el mundo. Incluso en Dante, Leonardo da Vinci, vemos esa preocupación de este tipo de artista integral que incluso busca en la anatomía comprender la esencia del humano. Entonces es una época en donde la visión gira en torno al hombre. Sin embargo, en el caso de España hay una decisión, un corte, debido a que Carlos V era el emperador de la época, era el adalid de la Iglesia Católica, estaba a favor de un proceso que se llama la Contrarreforma, que permitía frenar la Reforma Protestante y mantener como sólido el pensamiento medieval, debido a que en las grandes empresas latinoamericanas, que se ven entre comillas como el descubrimiento y la conquista, permitían o querían posesionar la idea de Dios y de fe, imponiendo el cristianismo y resquebrajando o diezmando las sociedades latinoamericanas por esa época. Eso va a ser muy importante porque hacia finales del siglo XVI, en los ensayos de Montaigne, un ensayo llamado Los caníbales, se va a problematizar el lugar de lo humano, el lugar de lo cultural, el lugar de lo civilizado, el lugar de lo bárbaro, como una especie de crítica que determina que los seres humanos son determinados también por el tipo de cultura en la que se insertan. ¿Qué trajo consigo el siglo XVI? Entonces, como les decía a ustedes, trajo la expansión de España. Al ser Carlos V doblemente emperador, doblemente rey, le permite tener dominio de gran parte. Entonces el Renacimiento se da en el seno del poder político de España. España es el poder central, tiene una expansión indudable. Esta expansión, este tiempo se conoce como la época, el siglo de las colonias, y el siglo de las colonias se debía a cómo estos reyes del siglo XVI, Carlos V y su hijo Fernando II, van a tener tanto poder y relevancia dentro de la Europa de la época. Entonces el caso de Carlos V es muy particular debido a que por parte de su abuela paterna era heredero del trono de Borgoña, y por el lado de su abuela materna era
nieto del rey católico, esposo de Isabel de Castilla, Fernando de Aragón. Esto llevó a que se declarara rey de España y Aragón, rey de Castilla y Aragón, y se declarara rey de Borgoña. Esto, en el marco de lo que eran los grandes reinos, generó que Carlos V tuviera mucho poder. Adhiriéndose al poder del Vaticano, cimentaba sus empresas en América, fomentando la idea de que el cristianismo era la búsqueda de Occidente frente a una búsqueda de una verdad. Esto hay que analizarlo de manera detenida, debido a que si bien España era un poder militar, en el campo de las artes va a tener una especie de desplazamiento, porque en Italia se había generado una especie de críticas en la literatura y el arte y empezaba a dar otros planos al hombre frente a lo que era el arte y los temas. Entonces la Reforma Protestante supuso un momento importante. Hay que entender la Reforma Protestante por el auge de la imprenta. Gutenberg, a finales del siglo XV, había creado la imprenta y se habían empezado a crear en el XVI muchos periódicos que posibilitaban vehicular las ideas. Esto en la Edad Media era impensado. Entonces, las 95 tesis de Martín Lutero son publicadas en 1517, casualmente el mismo año en que Carlos V se declara emperador, doblemente rey, y se declara emperador de España. Más adelante, un grupo de nobles pertenecientes a diferentes principados de Austria, de los Países Bajos, van a adherirse a la protesta de Lutero, incluso como el rey Enrique VIII, que también intentó adherirse debido a que tenía un matrimonio con Catalina, hija de Fernando, y que no estaba de acuerdo y quería divorciarse, pide favor al Papa, el Papa le dice que no, entonces decide adherirse a la Reforma Protestante de Lutero, conformando su propia iglesia, que es la anglicana. Por eso los Estados Unidos son protestantes y no católicos, como en el caso de Sudamérica. Entonces, esta protesta de espira de muchos príncipes iba en contra del emperador Carlos V. Sin embargo, él convenció al Papa de la época para que se colocara una especie de contrarreforma que frenara este tipo de avanzada. Entonces, esta es una imagen en donde se intenta representar el momento en que Carlos V cita incluso a Lutero y otros tipos de nobles con el Papa para poder mirar y analizar este tipo de críticas en que tiene la Iglesia. Entonces se convoca como respuesta a la reforma, y sus objetivos eran definir esencialmente la doctrina católica y definir como hereje la reforma, porque iba en contra del pensamiento de la Iglesia Católica. ¿Qué se hizo en el Concilio de Trento? En el marco de lo que vamos a conocer como la Contrarreforma, se van a definir los nuevos normas dogmáticas, la liturgia, la ética de la Iglesia, en especial las prácticas rechazadas por los protestantes, la presencia de Cristo en la Eucaristía, la conservación de los 7 sacramentos, las indulgencias y la veneración de la Virgen María y los santos, que lo diferenciaba sobre todo de las religiones en auge en los Países Bajos, en Inglaterra, que era el protestantismo. Entonces, como les decía, esto hubiese sido impensable sin la revolución científica que supuso la creación de la imprenta. Entonces, el desarrollo de la imprenta potencia la creación de periódicos y se empiezan a vehicular las ideas. Sumado a esto, el siglo XVI supuso un redescubrir, un aprender a conocer instrumentos. Se hicieron muchos descubrimientos que permitieron al hombre acceder al mundo, como el telescopio, como la brújula, como el telescopio, como el reloj. Entonces el hombre empieza a dominar el tiempo, el hombre empieza a acceder a los objetos que le permiten acceder al mundo, incluso fuera del mundo. En el caso del telescopio, el hombre se guiaba en la navegación por el lado de las estrellas. Entonces hay una revitalización del hombre, hay un vuelco hacia el hombre, en donde el hombre reconoce sus potencialidades, sus capacidades para comprender el mundo y para acceder a la verdad. Eso también va a generar un espacio muy importante, sobre todo porque se van a empezar a crear al lado de los reinos una sociedad emergente que más adelante vamos a conocer como la burguesía, y era un grupo de personas que gracias a sus potencialidades, desarrollo de sus capacidades, habían aprendido a dominar el dinero, y más adelante van a ser fundamentales, porque el dominio del dinero les va a generar poder dentro de las nuevas sociedades.
Entonces viene la dicotomía entre un origen noble de carácter monárquico y un origen por clase que definía la adquisición de dinero. A manera general, entonces, el Renacimiento giró en torno al hombre. Sin embargo, en el caso de España hay una variación que ya estudiaremos más adelante. Entonces, esto de girar en torno al hombre, estas ideas se desplazaron al arte. Entonces, como les contaba, el caso de Da Vinci se toma de los clásicos el elemento de la perspectiva, el elemento de la proporción, el elemento de la simetría, el elemento de la medida, el elemento de la armonía y el elemento del orden que definían las obras artísticas y sobre todo iban a primar en el arte y en la literatura. En este caso, la representación de temas paganos que tienen que ver con la mitología grecorromana se reintroducen dando un papel importante, sobre todo al primer plano del cuerpo de la diosa. Entonces esto era impensable en la Edad Media, sobre todo por el tema del desnudo y la censura que había. En el caso de la escultura, este gusto por la proporción, este gusto por la medida, también determina un redescubrimiento por las formas clásicas. En el caso de la arquitectura, primó el desarrollo de la columna, la simetría, de la tercera dimensión. Entonces, si bien el Renacimiento supuso una actitud estética en que se empieza en el 14 en la literatura y en el arte, y si bien el Renacimiento se entiende como la apertura a la modernidad tras el descubrimiento de América y la revolución en las ciencias y en el pensamiento, en el caso del Renacimiento español veremos una diferenciación frente a lo que se conoce como Renacimiento general. Los libros de texto suelen asociar esto de una manera homogénea, sin embargo el Renacimiento se dio diferente en diferentes partes de Europa. Entonces eso es lo que vamos a analizar en este momento, porque se suele tener la idea de que el Renacimiento es un rechazo hacia el teocentrismo. Entonces esto es falso debido a que el pensamiento medieval se mantuvo en algunos territorios, el caso de la península ibérica, siendo el poder central en la época del emperador V, que era la potencia mundial en el momento. Se mantuvieron las leyes de la Reforma que censuraban ciertos tópicos de lo humano con rechazo hacia lo religioso. Y el otro caso es que estas tendencias se dan en el seno de Italia, en donde se encontraba el Vaticano. Entonces esto indica un síntoma de decadencia social frente a lo que venía siendo el desarrollo de la Edad Media en Italia. En el caso de España, este renacimiento, este primer influjo de renacimiento se va a dar a través de la corte del emperador que se radicó en Italia. ¿Qué criticaban los españoles? Los españoles criticaban que el emperador no tuviera una corte española, que no hablara el castellano, que no se preocupara por las tradiciones. Entonces esto lleva a que haya un descontento dentro de la sociedad castellana, incluso para que se vaya a dar para dar una insurrección que se dio en 1522 a cargo de Padilla Bravo, aunque les fue muy mal porque de todas maneras el rey restableció el poder en la península. Entonces, en el caso del descubrimiento de lo pagano, del descubrimiento de lo grecorromano, se concilia con el elemento religioso y el humanismo se da a través de una búsqueda de una vida espiritual. Entonces se intentaba evitar toda tentación pagana, sobre todo en confluencia con el arte. Entonces el Renacimiento italiano prevaleció el gusto por las letras y en España el de las armas por la fuerza. En serio, la modernidad, España se dio al lado de la modernidad, al lado de una expansión y apropiación de los elementos que le permitía conocer el mundo, acceder al mundo sin rechazar el pensamiento católico, debido a que con la Contrarreforma afirmaban el descubrimiento, entre comillas, de América. Pero en el campo de lo estético, Italia tenía un papel importante que venía desarrollándolo desde el siglo XIV. Cuando el rey Carlos V se va para Italia, se va con un grupo de escritores españoles de la época, que son Valdés, Guevara, Buscán, Hurtado y Castilejo. Entonces ellos tienen una confluencia con los pintores y poetas italianos, en donde van a mirar este gusto por lo clásico
y por las formas, que va a ser la manera en que se va a reintroducir. Pero esto no se va a materializar en primera medida, sino que se va a dar paulatinamente ya cuando el Renacimiento se afirme sobre todo en la península ibérica y que dé sus propios logros, y que va a definir la época más grande de la literatura española, que es el siglo de oro, ya en una decantación de otro tipo de formas como el barroco, el neoclasicismo, y en el arte como el manierismo y otro tipo de expresiones culturales que como influencia o como génesis tienen lo que es el Renacimiento. Entonces, este tipo de discusiones entre las armas y las letras la podemos ver sobre todo en Segundo de Cortegiano de Baldassare y el discurso de las armas y las letras de Quijote de la Mancha de Cervantes, en donde problematiza este papel de la apropiación de las letras y de apropiación de las armas. Recuerden que el humanismo buscaba que el hombre accediera a las artes, a la ciencia y al espíritu de las letras y las artes. Entonces la primera actitud que se dio frente al Renacimiento se va a dar en Boscán. Juan de Boscán vivió entre 1487 y 1542, estuvo en el Ducado de Milán, en la corte del emperador, junto con Carlos V y los escritores españoles que ya les nombré, Valdés Guevara, Hurtado de Mendoza y Castilejo, y él decía por esa época lo siguiente frente a la experimentación, sobre todo con los poetas italianos: no traen sí cosa por donde alcanzarlas más honra que la que alcanza a ser admitido por el vulgo. En cambio, el de decasílabos, una forma más noble, tiene una disposición de recibir cualquier materia. Acá Boscán se está refiriendo a las formas clásicas como el soneto, a la rima, a la composición, que sobre todo se daba en el arte de la poesía italiana y que en la época española en la península no se estaba desarrollando. Recordemos que en esa época España estaba sobre todo una literatura picaresca, rondaba lo que era la Celestina, la Celestina, el Lazarillo de Tormes, este tipo de literatura picaresca, en los límites lo que va a ser lo que la parodia, la burla, la sátira. También en la literatura que contaba las desavenencias o avenencias del Nuevo Mundo, la crónica, la carta. Pero en materia de poesía, esta influencia con lo italiano permite introducir tipos de formas determinadas dentro de la poesía, que es lo que va a definir el poema en su dimensión de la forma, sonetos y su estructura, rima, y el fondo, la temática que no escapaba a los juicios de explorar frente a lo pagano. Sin embargo, obviamente había un distanciamiento frente a lo que era el rechazo total del teocentrismo, porque si bien la contrarreforma, el pensamiento de Carlos V permitía que se conciliase lo pagano con lo religioso. Entonces miremos este soneto de Boscán. Garcilaso, que al bien siempre aspiraste y siempre con tal fuerza le seguiste, que a pocos pasos que tras él corriste, en todo enteramente le alcanzaste. Dime por qué tras ti no me llevaste, cuando de esta mortal tierra partiste, porque al subir a lo alto que subiste, acá en esta bajeza me dejaste. Bien pienso yo que si poder tuvieras de mudar algo lo que está ordenado, en tal caso de mí no te olvidaras, que o quisieras honrarme con tu lado, o al menos de mí te despidieras, o si esto no después por mí tornaras. Garcilaso de la Vega, Lope de Vega, Calderón de la Barca van a ser grandes expresiones de lo que va a ser el teatro español, pero ya mucho después. Esos escritores van a ser los primeros que van a experimentar el Renacimiento. Incluso el mismo Boscán fue acusado de snob por intentar experimentar con estas formas extranjeras. A Italia le tenía sin cuidado el desarrollo de la literatura española, porque ellos consideraban ser el centro del arte y venían experimentando desde el 14, sobre todo con una nueva sensibilidad hacia el humanismo. En cambio, España estaba más abocada para el teatro, incluso había unas contradicciones entre los mismos escritores debido al concepto de literatura que querían manejar. Juan de Valdés, una literatura con raíz en el pueblo español. Uno de los escritores, sobre todo que también estuvo en el ducado de Milán, en la corte del emperador, fue Juan de Valdés. Él era más viejo y él sí veía todo este tipo de juegos con el soneto, con la forma, con la medida, una especie de evidencia de la mentira poética. Entonces él va a escribir en favor de la recuperación de la lengua española. Recuerden que en 1409, a finales del siglo XV, Antonio de Nebrija crea la gramática española y se pretendía que el español fuera el idioma del mundo, que es lo que se pretende cuando un territorio se vuelve potencia. Vamos a mirar este diálogo de la lengua, un fragmento de Valdés, para mirar cómo concibe esto de la lengua, de lo español, de esos caracteres que quizás se perdían con estas formas italianas. Valdés: pues cuando el autor de Amadís de Gaula, cuánta autoridad se le debe dar, podéis juzgar por esto que hallaréis, si miráis en ello, que en el estilo peca muchas veces
con no sé qué frías afectaciones que lo contentan, las cuales creo bien que o se usaban en el tiempo que él escribió, y en tal caso no sería digno de reprensión, o que quiso acomodar su estilo al tiempo en que dice que aconteció su historia, y esto sería cosa muy fuera de propósito, porque él dice que aquella su historia aconteció poco después de la pasión de nuestro Redentor, y la lengua en que él escribe no se habló en España hasta muchos años después. Esto mismo se puede decir de los vocablos. Cuanto a la ortografía no digo nada, porque la culpa se puede atribuir a las impresores y no al autor del libro. Marcio: Ora sus, no perdamos tiempo en eso. Si no tenéis libros en castellano con cuya autoridad nos podáis satisfacer a lo que de vuestras cartas os preguntaremos, a lo menos satisfacedos con las razones que os mueven a escribir algunas cosas de otra manera que los otros, porque puede ser que éstas sean tales que valgan tanto cuanto pudiera valer la autoridad de los libros. Cuaderno de refranes castellanos que me decís cogisteis entre amigos estando en Roma por ruego de ciertos gentiles hombres romanos. Pacheco: muy bien habéis dicho, porque en aquellos refranes se ve muy bien la puridad de la lengua castellana. Vemos un espacio determinado en Roma, es decir, que no venía muy bien el tipo de desarrollo de la literatura española. Esto no quiere decir que España no tuviera literatura. Estaba votado por la picaresca española, el Buscón de Quevedo, que se va a ver más adelante, Lazarillo de Tormes, la Celestina, este tipo de obras que estaban tocados mucho con el teatro español, que va a ser muy popular ya en la materialización del Renacimiento, en otras formas, como dije, en el siglo de oro. Otras de las formas que tomó la literatura debido a esta conciliación con lo pagano buscan el humanismo a partir de la evasión, a partir de lo espiritual, a partir de los elementos santos. Ejemplos de ellos son San Juan de la Cruz y Santa Teresa de Jesús. Entonces vamos a mirar dos ejemplos de Santa Teresa de Jesús. Vuestra soy, para vos nací, ¿qué mandáis hacer de mí? Soberana majestad, eterna sabiduría, bondad buena el alma mía, Dios alteza un ser bondad, la gran vileza mirad, que hoy os canta amor así, ¿qué mandáis hacer de mí? Vuestra soy, pues me criaste, vuestra, pues me redimiste, vuestra, pues me sufriste, vuestra, pues que me llamaste. Entonces miramos la trascendencia de esa preocupación humana a partir de lo divino, Dios como última respuesta, sobre todo en preocupación de problemas netamente existenciales. El caso de San Juan de la Cruz: vivo sin vivir en mí, y de tal manera espero que muero porque no muero, en mí ya no vivo ya, y sin Dios vivir no puedo. Una reafirmación por el sentido de la divinidad a partir para explicar lo humano, de la existencia del humano. Un pastorcito solo está penando, un pastorcito solo está penando, ajeno de placer y de contento, y en su pastor ha puesto el pensamiento y el pecho del amor muy lastimado, no llora por haberle amor llagado. Entonces vemos en esto siempre cómo prevalece el elemento religioso para intentar trascender lo humano a partir del escapismo, a partir de lo espiritual, a partir de lo místico. Muy bien, chicos, esto entonces, para los que quieran profundizar, esto es a partir de unas conferencias, unas ponencias realizadas en el marco del Centro Cervantes, uno de ellos de Franco, llamado La relación entre Italia, España y el Renacimiento, que está en el Tesaurus del Centro Cervantes, y un texto llamado Renacimiento Español o el Renacimiento Negro de Van de Heyden, y un elemento para entender ese tipo de censuras que determinó que el Renacimiento en España fue distinto. Lo cómico de la censura en el siglo de oro, ya mirar más adelante cómo se va a materializar el Renacimiento y toma las propias formas de vehiculización en la poesía, e incluso en la materialización de nuevas formas literarias como la novela, que se da en el caso de Quijote como la primera novela moderna. Entonces poder analizar este tipo de cosas. Listo, chicos, entonces este es generalmente lo que necesitamos saber del Renacimiento español. Para la actividad que vamos a realizar es simplemente analizar dos tipos de expresión en la poesía, tanto italiana como española, y mirar qué tipo de conciencias hay, sobre todo en el Renacimiento, y qué divergencias hay para poder definir esos umbrales que definen todo movimiento y toda estética cultural dentro de la naciente modernidad. Muchas gracias, chao, chao.